Estás escuchando El Descampao, oficina de la Asociación de Filatelia y Níscalos Absorbentes, fundada por Silver St. Cloud. Madre mía, nombre largo, ¿eh? Señor presidente, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La Asociación Numismática y de Halterofilia Harvey Dent nos está comiendo la tostada. ¿Qué ha pasado? Han conseguido colar una canción en el último especial del Descampao. ¿Dónde? Un podcast. Eso. Gente que habla de cosas, señor presidente. Ah, pobrecito. Mire, mire. Bueno, tiene ritmo. Ah, mira, es pegadiza y todo. No hace falta que la pararas, ¿eh? Señor, he traído a mi cuñado para que nos componga una canción. Ah, es el señor que lleva 30 minutos en la puerta mirándonos fijamente. Sí, es mi cuñado, Javier Menestravinsky. Hola. Javier Menestravinsky. Sí, señor presidente. Lo he repetido por si acaso no se había entendido. Excelente, señor presidente. Bueno, pues que componga. He traído una cosa. Venga, vamos. Somos la Asociación de Filatelia y de Níscalos Absorbentes. Nos gusta mucho comer Níscalos Absorbentes, ventes. De los otros no. Pero también nos gustan los sellos, sobresales. Y a mí particularmente me gusta beberme mi infusión de jengibre con limón todos los días. Sí, señor presidente. Ay, qué rica. Níscalos, nada de shiitake ni mierda de esas. A mí me ha gustado. ¡Bienvenidos al Descampao! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Hola. Continuamos con esta serie de programas sobre el Batman de Tim Burton, la película de 1989. Este es el 6º episodio y sí, me río porque igual te parecen muchos, pero todavía quedan unos cuantos. Entre ellos, el dedicado a la música, que va a ser... Uy, lo que va a ser el dedicado a la música. Uy, te va a encantar, te va a encantar. Seguro que sí. Hemos cumplido hace poco 9 años de existencia, el pasado 3 de febrero. 9 años de El Descampao, contando cosas con pasión, con entusiasmo, rigor, humor y grandes colaboradores, por supuesto, que han hecho que a día de hoy este espacio se haya convertido en un punto de encuentro para una comunidad fantástica de personas curiosas. Para mí, tanto si llevas conmigo o con nosotros un mes o 9 años, es un placer que nos elijas capítulo a capítulo. Gracias por estar ahí. Y seguimos con el camino iniciado en la anterior entrega, donde te contamos la historia de la ciudad de Gotham. Y hoy vamos a recorrer sus calles. Nos vamos a impregnar de sus olores, de su gente y de su inicua oscuridad. Madre mía. Pero también vamos a empezar a contar cómo fue el proceso de producción, centrándonos sobre todo en lo que fue la construcción de esa calle, de la calle que iba a dar forma a lo que sería Gotham en la pantalla. No quiero alargarme mucho en esta introducción, así que te voy a preguntar cuál es tu plato favorito y tienes 12 segundos para responderme. Vente a Patreon. Vente a Patreon. Muy bien, veo que hay mucho fan de las patatas fritas con huevos. Todo lo que tenga patatas fritas mejora, aunque sí he detectado alguno que ha dicho la broma del bocata de mierda. No hacía falta, de verdad no hacía falta. Bueno, Madre mía. como bien sabes, este proyecto actualmente se financia a través de los oyentes, así que yo te animo a que te vengas a Patreon y me apoyes desde ahí. Estamos analizando discos, hacemos cineclubs, subo programas exclusivos, incluyendo material adicional sobre Batman, y si realmente te gusta lo que hago, es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Te vas a patreon.com, buscas El Descampao, eliges la aportación que quieres hacer y a disfrutar. Yo me llamo Sergio, esto es El Descampao, me acompaña Santiago Negro y vamos a proseguir con este viaje. Vamos a ir con el rodaje. No sé si llamará esto que hemos hecho introducción, pero por lo menos hemos definido lo que es Gotham, lo que representa Gotham y sobre todo ese apartado visual que además de ser muy atractivo a la hora de ver la película, también se merecía algún tipo de explicación. El tema de los presupuestos en Estados Unidos sabéis que a veces varía porque en ocasiones incluyen lo que es la producción de la película en sí y no toda la parte de publicidad, que suelen ser bastantes millones también, todo el tema de promoción, viajes de los actores, premiers... Nada más que en viaje de Tim Burton buscando gente, fíjate la pasta.
Se habla de 30 a 35 millones. Al menos era la estimación inicial. Esta película va a costar eso. 30 a 35 millones. Me puse a buscar otras opciones para ver un poco, ya no en la época, sino lo que habían costado otros grandes hitos dentro de la historia del cine, sobre todo del cine de masas, como era, por ejemplo, este caso, la película de Batman. Star Wars costó 11 millones. Superman costó 54 millones. Menudo pastón para la época. Y el gran enemigo que iba a tener ese año Batman en los cines, que era Indiana Jones y la última cruzada, 50 millones de dólares. Que igual, pastizal tremendo para la época, ¿eh? Vamos a ver que esto de los 30-35 millones era la estimación inicial, pero luego pasaron cositas. Vaya. Un poco como sucedió también en Superman, que tuvieron accidentes, hubo historias, digamos que el rodaje se complicó más de lo necesario y que en realidad estaban rodando 2 películas. Sobre esto, por cierto, sobre esto de la recaudación, no sé si en algún momento, me imagino que sí, haremos especiales Cierra el culo un momento, Santi, de Aliens. Y en Aliens os contaré la importancia que tienen los contratos que se firman con las grandes compañías y todo el tema de la recaudación doméstica. Estoy hiperventilando. Tengo ya lo que es el primer capítulo, lo que es el origen de Aliens. Me ha dado un ictus. Que hablaremos ahora de Aliens, precisamente. Pero tengo lo que es el origen y empieza así. Empieza con productoras intentando escamotear pasta, que ya lo comentamos, dejamos caer un poco por encima cuando hablamos de Alien, el final, lo que es Alien, la de Ridley Scott, que dijeron... No va a ganar dinero, no va a ganar... Pero si ha costado esto, ya habéis ganado esto. Ya, pero han sido todo pérdidas. ¿Y ese señor que está dejando fardos de dinero en la esquina de la... 1, 2, 3, duerme. Bueno, pues es el inicio de ese especial de Aliens. Como digo, y hablando de Aliens y hablando de Alien, vamos a ir a un sitio que precisamente ya comentamos en ese programa, porque a la hora de rodar esta película, con toda la presión que estaban sintiendo en ese momento a nivel de... Michael Keaton, pero ¿cómo habéis metido el...? Tim Burton va a hacer Batman, pero... ¿Estáis de broma? ¿Qué mierda es esta? ¿Vais a hacer comedia? Como anécdota, hace poco abrí un cómic de edición. No recuerdo qué cómic era, estaba mirando cómics de mi colección y tal, y había un cómic de ediciones 5 de la época, ¿vale? Sí. Que de las cartas de los lectores y todo eso. Y venía la noticia de... chicos, además con un tono jocoso, chicos, que sepáis que esa idea del Batman adulto que os han estado vendiendo desde EC Warner, que sepáis que no, porque acaban de fichar a Michael Keaton como Batman. Olvidaos. O sea, esa era la idea. En cuanto se dijo que Michael Keaton iba a ser Batman, todo el mundo, efectivamente, como contamos en el primer programa, pensaron que iba a ser una película de comedia, que iban a volver al Batman de los 60. Así que ese era el ambientillo en plan... ¿Michael Keaton? ¿Cómo se calentaba la gente también desde Es los que medios, tú imagínate año 89 con Twitter o X o lo que sea. Horrible, ¿eh? ¡Buah! Fiestaza. La gente es horrible. No, que yo además recuerdo, No ha cambiado nada. Recuerdo los correos Yo de los también, lectores de esa época, sí. de cualquier publicación de 5, que eran Sí. los que publicaban desde entonces. Y ostras, la gente se quedaba gustísimo. Y ya en Estados Unidos, aquí, bueno, sí, la gente se quejaba. Aquí la gente se sorprendía, pero en Estados Unidos había gente con antorchas en las calles. Tal cual, Era impresionante. Por ese motivo, cuando desde la productora, desde Warner Bros., les dicen, oye, pues podemos rodar la película aquí en Burbank, en California, en los estudios de Warner Bros., todo queda en casa y así vais a estar más a gusto. Tim Burton dice... Y una... Yo creo que no. Yo creo que va a ser mejor. Fíjate, ¿dónde está rodando Stanley Kubrick? Está rodando en Inglaterra. Pues yo creo que nos vamos a ir a Inglaterra a rodar. ¿Y en Kuala Lumpur? ¿No se puede rodar en Kuala Lumpur? ¿Y dónde van a realizar esta película? En los Pinewood Studios en Buckinghamshire, donde se había rodado, entre otras muchas cosas, porque se han rodado un montón de películas, Aliens de James Cameron. Ya esto se va a convertir en un especial de películas rodadas en Inglaterra. Y películas rodadas en los Pinewood Pinewood Studios. Studios, Sí, además exactamente. se han rodado un montón de grandes películas en los Pinewood. Es un sitio, yo creo que es una de esta ciudad. época. Sí, es una ciudad. Es una ciudad. Es una ciudad. Hay una cosa que se llama... Bueno, lo contaré en un momento, pero... Lo contará en su Patreon, al que os podéis apuntar en cualquier momento. Tenía que meter la cuña, Sí, tío. no, me parece muy bien. Todo lo que sea para que la gente... Uníos al Patreon, Hay que hombre. comer. Patreon.com. Busca el descampado. Estaba todo el tema de los fans, estaba todo el tema de la prensa, la curiosidad, pero yo creo que Tim Burton también era consciente, y esto sucede con casi todos los directores que no se producen a sí mismos, que tener alrededor a ejecutivos del estudio, por ejemplo, si hubiese rodado en Burbank, en California, en los estudios de Warner Bros., es más comprometido, porque vas a tener siempre ahí a alguien, a un enviado, que también lo iban a tener en Inglaterra, por supuesto, pero no es lo mismo. No lo mismo. No es lo mismo. La El influencia... chupati interno lo mismo. No. Yo me imagino que los productores, los grandes productores de esta película, ejemplo, John Peters, sí se fueron allí a Inglaterra a vivir un poco lo que iba a ser todo este rodaje, pero por lo general separarse de esa influencia
que podía haber en Estados Unidos, seguramente le hizo bien. Él lo que decía era, vamos a ver, bastantes cosas tengo para pensar en esta película, que no sé ni cómo he dicho que sí. Ay. No me gustan los cómics. Soy muy joven, no tengo casi experiencia dirigiendo, ni me meten en esta superproducción. Estoy aterrorizado. Si encima me tengo que preocupar de, es que no nos gusta Michael Keaton. De la prensa intentando, oye, cuéntanos cosas. No, mejor me voy a Inglaterra. Y Jack Nicholson diciendo, chavales. Que también estaba pasando en Inglaterra, como tú has dicho. Sí, a ver. Si sucedía en España con esos correos de los lectores, en Inglaterra pasaba exactamente lo mismo. Michael Keaton, en serio, pero obviamente no era tan furibundo como podía ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Una cosa que menciona Tim Burton del hecho de ir a rodar a Inglaterra, más allá de que lo hacía, por ejemplo, Kubrick, es que, según él, allí había mejores artistas y artesanos. Y parte del equipo, por no decir la mayoría de la gente que va a trabajar, estamos hablando de un montón de diseñadores, un montón de artesanos, carpinteros y todo lo que hace falta para mantener esa ciudad, el tema de efectos especiales, el tema de los props, todo eso tiene que hacerlo alguien. Obviamente todo esto era importante, el hecho de que esa gente pues tuviera cierta calidad a la hora de trabajar, pero también el tema del precio. Es un poco por lo que lo hacía también Stanley Kubrick, aunque conociendo a Kubrick seguramente lo del tema de no tener ejecutivos cerca era importante, pero era más barato. Esto nos sucedió también con otras películas, sin ir más lejos, cuando hablamos de Alien creo que lo comentamos. En Aliens va a pasar lo mismo, era más barato hacer las películas allí, sobre todo si trabajabas con equipo inglés, que al final es lo que tenían que hacer. ¿Qué va a suceder? Y aquí de nuevo me adelanto un poco a Aliens, que el tema de los sindicatos y el tema de cómo funcionan los horarios en Inglaterra no es igual que en Estados Unidos, y hay directores que lo van a llevar bien, como es el caso de Tim Burton, y hay directores que lo van a llevar como el culo. ¿Que vais a dejar de trabajar? Claro, como James Cameron, que decía, ¿pero estáis parando para tomar el té? ¿Qué mierda es esta? ¡Quiero equipo estadounidense! Y le decían, James, es que no puede ser. Tienen que ser de aquí. Bueno, pues ya lo contaremos cuando llegue el momento. Ay, James Cameron, otro. Es que... Sea como sea, en Pinewood Studios Tim Burton iba a encontrar un lugar cargado de recovecos en los que poder imaginar esas secuencias que iba a tener que rodar para la película. Esto es Pinewood Studios, pero también van a utilizar escenarios reales, lugares que ya existían. Se levantaron una calle, pero por ejemplo la mansión de Bruce Wayne, The Wayne Manor. Exactamente, pues no iban a construirlo per se, sino que iban a tirar de algo que ya existía. Y en este caso estamos hablando de la casa Knebworth. ¿Recordáis dónde aparece esa mesa de 9 metros? La famosa cena entre Bruce Wayne y Vicky Vale. Pues eso está rodado dentro de la Knebworth House, de esta casa Knebworth, y también los exteriores. Era una mansión Tudor gótica, estaba a 45 kilómetros de Londres, y dentro de lo que cabe, pues les sirvió para plasmar, yo creo que bastante bien, es bastante fiel a lo que es el cómic, además con su verja y todo, yo creo que queda además bastante. Es como una muy opulenta dentro del estilo de la propia ciudad de Gotham, sí, porque también tiene ese estilo gótico, conecta muy bien con lo que es Bruce Wayne, de niño pijo morigerado, con su mansión estratosférica. También utilizaron la Hatfield House, la casa Hatfield, que está en Hertfordshire, para los interiores. La sala de juegos de la casa se transformó en esa galería que hay en la mansión Wayne, y un hall se llama el Marble Hall, me imagino que es porque es de mármol, el suelo será seguramente, o incluso las paredes son de mármol, es donde Bruce Wayne tiene las armaduras, ese momento armaduras, y también ese espejo que tiene como dos caras en el que hay una cámara grabando. Por supuesto, la factoría Axis, que es la Acton Lane Power Station, más allá de que luego también se utilizaron maquetas, las reventaron, mil historias que también os contaremos. Por cierto, en este Acton Lane Power Station se rodó Aliens, se utilizó para Aliens, por definirlos donde se cae Jack Napier y se transforma en el Joker, que estaba a 32. Esto de saber a qué distancia está de los sitios es una obsesión mía. Lo pone mucho, ¿verdad? Sí, que está a 32 minutos. Y es para saber más o menos que estaba todo dentro de la misma zona, ¿vale? Todo es el sur de Inglaterra. Y luego otra Power Station, que es Little Barford. Que para vuestra información están a hora y 15 minutos según las anotaciones que me ha dejado Sergio aquí. Es cierto. Pero esto no es lo que me importa. Porque sí, tenemos casas Tudor, casas que son así muy fastuosas y obviamente pues quedan muy bonitas en pantalla. ¿Puedo contar algo? Adelante. Es que veréis, en los guiones que me manda Sergio hay partes que vienen en rojo que yo no las puedo leer, para, ¿sabes? Sus cosas. No te rías. Y me hace gracia porque en este trocito que me ha enviado sé que viene algo tocho porque se le ha colado y empieza en rojo, pero se corta la frase. Entonces no sé qué viene, pero sé que viene una de las suyas.
Así que, por favor, adelante, ejecuta. Como os hemos dicho, bueno, como te he dicho, Santi, porque esto tú no lo sabes, en los Pinewood Studios se había rodado Aliens. Y una cosa que sucedía mucho cuando terminaba un rodaje es que las cosas se dejaban ahí hasta que llegara el siguiente. No era como, hemos terminado de rodar, oye, todo esto está lleno de huevos, dejadlos ahí, ya los tirará que venga a limpiar. Entonces lo que descubren, recordemos que Aliens, se había rodado en 1986. Descubrieron un asiento que les llamó especialmente la atención y dijeron, este asiento lo podemos utilizar para la película. Ese asiento es el de un vehículo de transporte, el M577 APC. Por cierto, hay un Berkami ahora mismo para el Museo Alien, lo dejo aquí también, pues si queréis participar. Bueno, pues ese asiento es el que está dentro de ese vehículo en la película. Dijeron, ¿podemos reciclar esto de alguna forma? Sí. Bueno, pues es el asiento en el que está sentado Bruce Wayne dentro de la Batcueva. Pero no acaba ahí la historia. No acaba ahí la historia. Porque hay más. Me gusta Santi porque, claro, no sabe lo que voy a decir y está como diciendo, ¿qué? ¿Qué va? Si me estoy partiendo los gallos. O sea, esto es increíble. Ay, venga, sí. ¿Recuerdas la Bat computadora? Me gusta mucho ponerle Bat delante a cualquier cosa. Sí, claro. Bat computadora, Bat baño, todo. Me gusta muy bien. No, ese queda Bat muy cortador feo. de uñas. Bat cortador de uñas, efectivamente. Y hablando de asientos, ¿recuerdas el trono, bueno, el desfile del Joker que va sentado en un trono? Ajá. Bueno, pues ese trono también es reciclaje. En este caso es para una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer de una película que se llamaba La Reina Cristina, 1933. Tú piensa en cuánto tiempo llevaba ese trono ahí. 1933. Una película protagonizada... 50 años, nada más. Una película protagonizada por Greta Garbo. Yo me imagino que esta gente entró y dijo, vamos a ver, tenemos un montón de estilos arquitectónicos aquí, más locura, más locura. A ver qué tenéis, ¿de qué otras películas tenéis? Bueno, pues este trono es el que utilizan en la película. Un trono que, por cierto, por dar un poco... ya es el salto con tirabuzón, ¿vale? Aquí cuando vas a decir, vale, La mierda. te has pasado el programa. Este trono, por tirar un poco de historia, es una réplica del trono original de la reina Cristina que el canciller Magnus Gabriel de Lagardy entregó a esta buena mujer en 1650 y que se usó hasta 1975 en el Parlamento, en las sesiones del Parlamento sueco. Y aquí viene ya el megaculo torcido. El giro. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba originalmente Gotham según Alan Moore, no? Fuerte Adolphus, de Gustavo Adolfo, Sí. que era el rey. ¿Tú sabes quién era el padre de la reina Cristina? El señor Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo. Ahí está. Y ahora ya me voy y dejo a Santi solo. Puto loco, puto loco, puto loco. Hostia, me gusta mucho cuando encuentro estas cosas, Ay. me vuelve loco. Sí, porque además son conexiones que solo has hecho tú en este Sí, planeta. No hay nadie, No hay nadie que se haya molestado en esto. Nadie ha llegado a esta No, conclusión. en plan, será casualidad que... Dios. No, Hay es más- fascinante. Hay más reciclaje. ¿Recuerdas todos los utensilios del cirujano? El cirujano que le hace la operación a Eso a Jack Napier. creo que me lo habías contado previamente, pero adelante. Eso es reciclaje también, lo cogieron de otro lado. ¿De qué otro lado cogieron eso? ¿Recuerdas la tienda de los horrores? ¿Recuerdas la escena en la que Steve Martin, están en el dentista, empieza a operar a Bill Murray? Sí. Pues son las mismas. Supuestamente. Aquí voy un poco a lo de... es información que encuentro, que es muy difícil de contrastar, pero que yo lo dejo aquí, por si alguien también quiere curiosear o saber si esto es cierto o no. Yo creo, por lo menos lo he encontrado y me llamó mucho la atención, pero tanto lo del trono, como lo del asiento, Eso es verdad. como lo de los utensilios de dentista o de cirujano en este caso, que es como se utiliza en esta película, eso es tal cual. Curiosamente, por establecer más hilos, y este seguramente lo vas a ver venir, Jack Nicholson hace el personaje de Bill Murray en la tienda de los horrores. El original. Claro, en la de Roger Corman de 1960. Ah, Porque estoy hablando de la tienda de los horrores, obviamente he dicho Steve Martin, pero por si acaso la de 1986. La pequeña tienda de los horrores. Bien, ¿vas bien, Santi? estoy bien. Vas bien, ¿no? Asimilando Y el último- datos, pero bien. Y el último reciclaje que tengo para ti, Santi, es uno dentro de la propia película, que esto ya hay que fijarse mucho. Hay un momento donde el alcalde y Harvey Dent están discutiendo sobre el festival. Un poco como en Tiburón, ¿no? Ajá. Entonces se tiene que celebrar, no se Y puede el otro celebrar. hablando por teléfono. Con el puto alcalde este. Sí. Pues acto seguido, la siguiente escena es Alfred escuchando el contestador automático de la mansión Wayne. Ujú. Pues si os fijáis con atención, os daréis cuenta de que es la misma habitación. Y no es que estén en la misma habitación, sino que siguiendo un poco el hilo de... También esto se ha hecho en muchas películas, me acuerdo por ejemplo ahora de Harry Potter,
que Cuarón vio una cosa que le había gustado de las 2 primeras partes y dijo, yo creo que esta habitación la podemos utilizar para otras cosas. Y es la misma habitación, pero con ciertos cambios. Aquí en este caso dijeron, ya que estamos aquí, el fondo bonico, vamos a utilizarlo. Además, el fondo donde se ve una bandera que parece la indiana de Estados Unidos, además, que se supone que es la bandera de Gotham, donde se ve también el mapa, que parece el mapa de Vancouver. De hecho, se basaron en Vancouver para hacer el mapa de la película. Todo eso lo quitan y de repente lo transforman en la mansión Wayne. Hasta aquí mi bloque mi bloque rojo de reciclaje, Santi. Buah, chaval, el bloque rojo. Es que da cosica lo de los bloques rojos. Y ahora nos vamos a construir Gotham, porque hay que construirla. O al menos, como hemos dicho ya muchas veces, una calle. Que no es poco, ¿eh? No es poco. Que hay que hacerlo, ¿eh? El rodaje comenzaría el 10 de octubre de 1988 y terminaría el 14 de febrero de 1989. Más o menos 80 días, la segunda unidad necesitó 86, ya sabemos que a veces las películas necesitan de esa segunda unidad para poder rodar otras cosas, y utilizaron dentro de los Pinewood Studios 18 platós, lo que viene a denominarse Sound Stages, de los cuales 7 de ellos fueron ocupados. Esto quiere decir que dejaron las cosas dentro y ya sí eso. Los otros platós, deduzco que se utilizaron para otros menesteres, igual alguna escena de interior, yo que sé, la habitación, el dormitorio de Bruce Wayne. Hablamos de que se utilizaron en total 95 acres, lo que vienen a ser unos 384.451 metros cuadrados. Pinewood es enorme, podéis mirar, de hecho si lo buscáis en Google Maps, os daréis cuenta de que es un pueblo. De hecho, estuvieron a punto de tener fiestas patronales allí. Es enorme, es enorme. ¿Qué pasa? Que no podían montar la ciudad ahí, sino que tuvieron que hacerlo en 51 acres, tenían una especie como de... ¿Eso en campo de fútbol cuánto es? Son 12 programas del descampado. Tienen una especie como de descampado, nunca mejor dicho, de descampado, voy a decirlo así, que queda... que me da cosica hasta decirlo así. Sí. Un descampado en la parte trasera de los Pinewood, y allí, al aire libre, es donde van a montar esa ciudad, porque podemos pensar que lo hicieron dentro de una nave, pero en realidad estaba al aire libre. Y tenía su huertecito el señor Matías y se lo quitaron. 5,5 millones de dólares para construir esta calle. Solo para eso. Recordamos que el presupuesto total de la película era 30 kilos. Que se te vayan 5 nada más que en este concepto es brutal, ¿eh? Y una de las cosas que decía Anton First es, son 5 millones, pero 1/3 de ese dinero es para cosas que no vais a ver. ¿A qué se refería con esto? Parece ser que el año anterior, en 1987, había habido problemas climatológicos en Inglaterra. Y estaban preocupados, porque estos escenarios los iban a tener que colocar al aire libre. Y había cierta preocupación en que iban a rodar al final en invierno en Inglaterra, en los Pinewood Studios, al aire libre. Buen pelete. Les preocupaba que en un momento dado llegase mucho viento, llegase lluvia, algo que provocara que todos esos escenarios que iban a costar tanto dinero, esos sets, se vinieran abajo. Así que dijeron, bueno, vamos a excavar 3 metros el suelo. Venga. Vamos a hacer unas bases de hormigón. Toma. De ahí van a partir unos tubos de metal. Estupendo. Rodeados de cemento. Fijaos toda la base de los pilotes que estaban haciendo. Muy bien. Y luego ya a partir de eso comenzamos a construir lo que es la ciudad. O la calle, en este caso. Solo con eso, solo con todo el tema del hormigón, construir los cimientos, se le fue 1/3 del presupuesto. ¿Sabes quién no tomaba precauciones en sus rodajes? Terry Gilliam. Y le pasaban cosas con el tiempo. Muchas, además. Le pasaron muchas cosas. Imagínate que tú acabas de rodar esta película y dices, os dejo toda la mierda hasta aquí. ¿Qué es lo que solía suceder? Levanta tú el cemento, amigo. Claro. ¿Pero por qué estaban tomando tantas precauciones? Porque estaban pensando ya en las secuelas. No tanto Tim Burton, sino la propia producción dijeron, si esta película funciona, si hay una segunda parte, podemos utilizar de nuevo esta calle. Así que vamos a hacer las cosas para que perduren. Y efectivamente hicieron las cosas para que perduraran. ¿El problema de esto? Claro, todo muy bonito, todo muy bien montado, pero pasan años. Y las cosas sin mantenimiento pues se estropean. Y justo cuando llegaron a rodar la famosa secuela de Batman, se encontraron con que las instalaciones estaban hechas un auténtico desastre y eran inútiles, no se podían utilizar en la producción. Así que gracias por los intentos de perduración a lo largo del tiempo, pero pasaron cosas. Se iban a cuidar todo tipo de detalles. Iba a haber coches aparcados. La verdad es que es una maravilla. ¿Veis los documentales en los que aparecen los sets, cómo se construyeron y todo? Y es una maravilla porque todos los escaparates de las tiendas están decorados con todos los detalles. Las cafeterías tienen sus mesas, tienen su fuente de refrescos. En la plaza del ayuntamiento hay una estatua. O sea, está todo, incluso las alcantarillas y las bocas de riego están colocadas a una distancia que
es bastante coherente y además sale ese humito, sale ese vapor continuamente. Muy neoyorquino. Que le da ese toque realista, porque dices... Porque no sale, pero entendemos que hay metro de Gotham. De que salga, claro. De hecho, si veis esos documentales, os daréis cuenta, creo que esto lo he mencionado antes, que no están enteros los edificios, obviamente. Porque si no sería una locura. Sería una locura. Y es muy mágico ver la parte que está dibujada o pintada con la parte real. Hay algunas escenas donde si tú sabes, una vez has visto ya las imágenes, y yo os insto os impelo a que las busquéis, cuando ves hasta dónde llega la altura y te das cuenta de lo que está dibujado y luego te vas a la película a verlo, está hecho muy bien, muy bien. Más allá de las cosas que se ven en lontananza, que se ven ahí las factorías, que se nota que está dibujado, hay cosas que se ven que están dibujadas, pero las que están en primer plano, de la catedral, por ejemplo, o el City Hall, el ayuntamiento, te das cuenta de que hay un trabajo de arte ahí increíble. A pesar de eso, edificios de 12 metros, edificios de 15 metros en el caso de la catedral. Por supuesto, luego habría también maquetas, que hablaremos de ellas. Se hicieron maquetas de 1,5 metros, ya veremos por qué. Pero tengamos en cuenta que sí, no se levantaron una catedral entera porque hubiese sido una locura. Bueno, tú déjale ese espacio. Pero más allá de eso, los propios trabajadores de Pinewood decían, es que no hemos visto nada igual desde Cleopatra. O sea, es una locura lo que estáis levantando aquí. Y volvemos a lo de siempre. Una película que no sabían si iba a funcionar o no. Yo creo que parte de la Batmanía, más allá de todo lo que se estaba esperando del personaje en sí, que obviamente pues había cierto hype o había ganas de ver algo así en el cine, más allá de todo eso. Todo lo que se invirtió en publicidad fue tan salvaje porque se dieron cuenta de que, ostras... Eso había que sacar el rédito de alguna manera. Tiene que funcionar sí o sí. No hay ningún tipo de espacio para que esto sea un fracaso. Y yo creo que parte de la magia precisamente de todo lo que se produjo a nivel de publicidad, de que el logo de Batman estaba en todos los lugares, es precisamente por eso, por el terror, porque estaban invirtiendo tanto, levantarte una ciudad para un proyecto, porque Cleopatra dentro de lo que cabe, más allá de todos los problemas que tuvo Cleopatra, que los tuvo, más allá de todo eso, que un proyecto con un director que llevaba 2 películas previas, hacer todos estos esfuerzos para algo que no sabía si iba a funcionar en un género que hasta ese momento no había funcionado bien más allá de Superman, ostras, cuadrados. Es que estamos hablando de que el equipo para levantar esta calle, porque es una calle, se consistía en 200 personas dedicadas única y exclusivamente a levantar un trozo de Gotham City. Es una bestialidad, ¿vale? 5 meses para levantar esto, con todo ese proceso de construcción del que hemos hablado, que había que apuntalar los edificios para que aguantasen las inclemencias del tiempo, y revestido de madera contrachapada. Que luego se le añadía además fibra de vidrio o yeso. Y todo esto se pintaba para que pareciese un edificio de verdad, claro. Y tú lo ves y realmente parece de verdad. Pues pega, esto ese señal lo han hecho más o menos igual. Pues yo qué sé, funcionó, nos lo creímos, y la magia del cine, chaval, que nos creímos que esa calle era Gotham City entera. Es genial. A mí estas cosas me fascinan. Como al final el cine es manipular, al final el cine es que te creas el truco. Es como la magia, efectivamente. Es como sacar el conejo de la chistera y que todavía te creas que el conejo no estaba en la chistera, aunque eres muy consciente de que eso estaba ahí. Y Batman tiene esa magia. Batman es capaz de convencerte de que todo esta fantasmada, todo este escenario es real, es Gotham City y hay gente viviendo en ella. Es brutalísimo. ¿Tienes ganas de visitar esta calle, Santi? ¿Otra vez? He contratado un autobús turístico que nos va a pasar... El trenecito. Espera. ¿Tienes ganas de visitar esta calle, Santi? Hombre, y de ver lo que hay. Ya que hemos venido hasta aquí. Pues he contratado un autobús turístico que nos va a hacer una especie de visita guiada a través de los diferentes edificios. Va a tener que ir bastante lento, por lo que veo. O sea, igual a 10 km por hora, pero... 10. Vamos a ver, la calle tiene 400 metros. Pero hemos venido a pasarlo bien, Santi. Vale, pues autobús. El Descampado presenta Billetes, por favor. Billetes. el autobús turístico de Gotham. Muy bien, a ver. 2, ¿no? Sí, 2. Venga, vaya subiendo. Vale, vamos, Santi. ¿Cuándo salimos, por cierto? En 6 segundos. Vale. Nos estamos refiriendo todo el rato a esto como una calle. Seguramente, y aquí depende también de dónde mires, estamos hablando de la Broad Avenue. Es una avenida en la que hay muchas cosas, como bien decía Santi, 400 metros, que es donde sucede la mayoría de las acciones, quitando el apartamento de Vicky Bale, la guarida del Joker, Axis Chemicals, quitando un par de cosas, todo sucede en esta calle. Cuando digo todo es absolutamente todo. 12 diseñadores solo para crear esa realidad donde no la había.
con detalles. Os hemos hablado antes de lo de las rejas. Es que hasta los semáforos cambian de color, que es una locura. Se nota tanto la preocupación que tenía Tim Burton en que esto pareciera real, a pesar de toda esa amalgama de estilos arquitectónicos. Se nota tanto que era como, no, es que todo tiene que parecer una calle, al menos de Nueva York. Tenemos esta Broad Avenue, que es la calle principal, la avenida principal, que desemboca en la Plaza de Gotham. Plaza de Gotham que, dependiendo de la obra que mires, a veces se llama Union Square, que es donde está, por ejemplo, el ayuntamiento o el museo Flugelheim. Que vamos a tratar todo esto, vamos a hablar de cada edificio, porque cada uno tiene su importancia. El ayuntamiento es donde matan a Vinny Ricorso, al mafioso, que lo mata de hecho el Joker con esa pluma. En el centro de esa plaza, de este Gotham Square, hay una estatua de John T. Gotham, que se supone que es el fundador de la ciudad. Volvemos otra vez a lo de la historia de Alan Moore. Pues claro. Es de Alan Moore. Esta gente va a su bola, dice. Claro, aquí dice, no, aquí es que un señor llamado Gotham que fundó realmente la ciudad y evidentemente le hicimos una estatua. No, vale. Lo curioso es que en las reescrituras que hizo Warren Scaren había una secuencia que tenía lugar en esta plaza y que estaba vinculada, en cierto modo, a esa estatua. Una escena que, como no podía ser de otra forma, es bastante delirante hasta el punto que nos puede recordar a ese Batman más naif de los años 50 y si nos ponemos un poco pejigueros, hasta nos puede traer reminiscencias de la serie de Adam West. Bueno, a ver, como siempre, todo depende ya no solo de la propuesta, sino de cómo se resuelven las cosas, ¿no? Pero, según lo voy a contar yo, os imagináis a Adam West haciendo toda esta movida y sí. No es descabellado. Bien, vamos a ponernos en situación. Estamos en la plaza del ayuntamiento y estamos celebrando los 200 años de la inauguración de Gotham. Entonces, como un acto solemne, el alcalde Ward va a inaugurar una estatua que representa la efigie del fundador de la ciudad, John T. Gotham. Hemos estado discutiendo qué puede significar esa T. Theodosius, por ejemplo. O Telemín Gotham. John Telemín Gotham. Me flipa. Vale. Acabamos de bautizar al fundador de Gotham, ¿bien? Vale, ¿qué ocurre? Pues evidentemente el Joker, que está en plan jocoso, decide que esa estatua no puede ser dedicada a este insigne señor, sino que va a ser dedicada a su propia efigie. Entonces intenta intercambiar las estatuas para que lo que se quede inaugurado sea su presidencial imagen. Evidentemente ocurre que Batman está un poco en contra de que esto suceda así y se enfrenta a su archinémesis. En el trasiego de la batalla, como hay mucha acción, Joker utiliza como rehén al bueno del alcalde Ward, ¿vale? Bueno, habría que discutirlo si es bueno o no. Dejarlo así, es una forma de hablar, hombre. El caso es que Batman destruye con una bomba la estatua del Joker y este aprovecha todo este mogollón para huir. Y con esto se da por cerrada esta escena que, con buen criterio, se decidió eliminar de la producción. En primer lugar, por razones de presupuesto, porque sí. Ya se estaba yendo demasiado de madre, iba a ser demasiado espectacular y tampoco contribuía a nada. Y de hecho, tú imagínate esta escena en la película, el Joker ahí, no sé, no la acabo de ver, pero vale. Bien. ¿Tú te imaginas una estatua del Joker? Sí. ¿Del Joker de Jack Nicholson? Sí. De hecho, yo compraría una estatua del Joker a tamaño natural. ¿Sabes que se llegó a construir esta estatua? Es que sabía, según has empezado a contarme esto, que me vas a decir eso. Pero venga, adelante, quédate a gusto. ¿Sabes que actualmente...? Dime que la tiene Kirk Hammett en su casa. Pues casi. Está en el Planet Hollywood de Nueva York. Oh, yeah. La pintaron y está allí. De hecho, lo podéis buscar en internet porque se venden versiones más chiquiticas como a modo de regalo, ¿vale? Pero se utilizó la estatua. No es tan grande como uno puede suponer. De hecho, la estatua propia de John T. Gotham tampoco es que en la película salga como muy grande, si está más alta. Por el pedestal, más que otra cosa. Correcto, pero no tiene gran tamaño. Y la del Joker es una estatua, hombre, es hermosa. Es más grande que Jack Nicholson, no es tamaño natural, es un pelín más grande, pero tampoco no nos imaginemos que es la estatua de la libertad, no, o la estatua de la justicia, o todas estas cosas que aparecen en Gotham en los cómics. No tiene nada que ver, es más chiquitica. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? A ver, de todas las que me estás lanzando hoy, bolas curvas, esta no me ha costado batearla, ¿eh? Es que te he visto venir. Sí, claro, hombre. Aquí no me has pillado tanto. Claro, hombre. Hay otras veces que digo, a ver, ¿por dónde me sale aquí mi amigo? ¿Vale? Por cierto, también en esta plaza del ayuntamiento de la que estamos hablando, también acaba la película. Básicamente es el lugar donde se enciende la batseñal al final. Sí, delante de las puertas del ayuntamiento. Tenemos esta plaza y en esa plaza, si miramos alrededor, nos vamos a encontrar con el cine Monarch. Este cine Monarch, o este teatro Monarch, porque sabéis que allí pues se llama The Monarch Theatre, tiene bastante trascendencia en lo que es la historia del personaje de Batman. Ya no solo en la película, que también, sino en los mismos cómics.
Creo que hablamos ya de esto, hablamos de la muerte de los padres de Bruce Wayne, es un clásico y está muy vinculado a esta película porque, al menos en aquella representación que plasmó Bill Finger and Company, Bob Kane, Robinson, los que estuvieran metidos en ese número concretamente, digamos que la trascendencia que tiene este cine es importante porque es de donde salen los padres y después acaban matándolos en un oscuro callejón, el callejón del crimen, ¿no? el Crime Alley. Crime Alley. De hecho, empieza a llamarse así precisamente por la muerte de los Wayne, que significa un poco la decadencia de este lugar. O sea, la muerte de los Wayne, sí, evidentemente la ciudad ya estaba en decadencia, pero la muerte de los Wayne marca un antes y un después y se convierte en una de las peores zonas de Gotham, el callejón del crimen. Está en el East End de Gotham, que yo creo que es interesante que lo digamos, lo que se conoce formalmente como Park Row, pero muchas de estas cosas, aquí a veces es complicado el tema de la terminología, porque hay terminología que nace después de la película y a mí me gusta mucho basarme en lo que hay antes de la película, porque después, estamos hablando de casi, pues fijaos, año 89, han pasado 30 y muchos. Madre mía. Y eso, son muchos autores, son muchos guionistas y aparecen muchas taxonomías diferentes, pero en este caso a mí me gusta centrarme en las anteriores. Pero sí, por ejemplo, el Crime Alley, ya que estamos con Crime Alley, antes, ahora volvemos al cine, pero ya que estamos en ese callejón del crimen, ahí es donde conoce a Jason Todd. Porque le estaba robando la rueda del Batmóvil. Exactamente, pues es en esa calle donde se produce también ese encuentro. Y también creo que es donde está la famosa clínica de Leslie, la mujer esta que se dedica a curar un poco las heridas de Batman al mismo tiempo que cuida a las personas del callejón. ¿Cuántas cosas, eh? Es que ese callejón da para mucho. Da para mucho ese callejón. Da para mucho. Iremos ahora con él, pero antes vamos a continuar con lo del teatro porque tiene bastante historia. Me puse un poco a investigar sobre cuál fue la última película que vio la familia Wayne. En la versión original era La marca del zorro. La marca del zorro. Ya hablamos que de hecho La marca del zorro, el personaje del zorro fue indirectamente una influencia en la creación del propio personaje. En esta película, la película de 1989, es Footlight Frenzy, que me da la sensación... Footlight Frenzy es una TV movie de 1984. Dudo mucho que Tim Burton la utilizara por ese motivo. De hecho, no sé hasta qué punto la podía conocer. Igual sí, igual me equivoco, pero no sé hasta qué punto podía conocerla. Lo que sí me llama la atención es que si os fijáis en el cartel, y esto podéis buscarlo, creo que no es muy complicado de encontrar, os daréis cuenta de que la estética es muy Caligari. De hecho, la portada de esa supuesta película parece la del Dr. Caligari, que es algo que me llama bastante la atención. Si nos vamos a otras producciones, en Batman Begins salen de ver una ópera que es Bat Like Demons, en Batman v Superman es La marca del zorro con Excalibur, las dos películas juntas. Ideal, y Excalibur es ideal para llevar a un niño. A mí es una película que me gusta. A mí me fascina, pero es una película que jolín, que es muy impactante, sobre todo hay escenas muy... Yo la vi de chaval y... Sí, se te queda en la cabeza. Ostras, ahí. Muy bien, señor Wayne. Bruce... Vas a ver. Ya, claro. Te va a encantar. ¿Qué niño salió raro eso que viste de murciélago? Bueno, pues... Batman v Superman tampoco nos sorprende mucho. Y en Joker, la que vio, que esto ya es el remate final, es Zorro de Gay Blade, que es una película que esto es muy sorprendente. Hace poco estuve haciendo unos especiales de Al final de la escalera. Este Zorro de Gay Blade, que solo con el título ya sabes que hay cierta comedia ahí. Chicha. El director de esta película, que existe realmente, es Peter Medak, que es el mismo que el de Al final de la escalera. Así como curiosidad. Antes de que, corrígeme si me equivoco, Santi, pero antes de que apareciese esta película, apareciese la versión de Tim Burton, este teatro no tenía nombre, era simplemente un cine. Digo teatro, pero en realidad es un cine, ¿vale? Aunque seguramente antes de ser un cine era un teatro, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que no tenía nombre, no tenía un nombre asignado y es gracias a esta película cuando se le asigna. ¿Por qué se le pone este nombre de Monarch? ¿De dónde viene esto, Santi? La Monarch Playing Card Company es el nombre de la compañía donde se desarrolla la aventura en la que vemos el origen del Joker. En los cómics. Básicamente, ¿vale? Entonces, como homenaje a este momento, se le llamó Monarch al cine. Que entiendo que es una compañía que hace de cartas, naipes. Entendemos que encima, claro, hace un juego de espejos con la propia naturaleza del Joker, que acabaría convirtiéndose en este payaso asesino. Que aunque lo usa poco, también juega con los naipes de esta película. Acuérdate de todo juego también con la carta del Joker. Sobre todo, es curioso porque juega más con las cartas Jack Napier que el Joker. Que el propio Joker, sí, porque es verdad. Al principio sí que tiene su baraja, sí, la baraja la pierde. Luego desaparece, luego no vuelve a... No, es que la baraja la pierde, fíjate que cuando aparece la mano del Joker flotando, sí. las cartas de su baraja están por ahí flotando y demás. Pero que luego desaparece y el juego precisamente con la baraja de cartas desaparece en ese momento. Justo detrás del teatro encontramos algunas calles pequeñas, callejones, está por ejemplo la calle Phillips, que intenta recrear en cierto modo lo que comentábamos de ese callejón del crimen, ese Crime Alley. Una calle bastante chunga. Santi ha dicho hace un momento
un sitio al que no te gustaría No, entrar a de las noche. 3 de la mañana yo no iría por ahí. Yo a las 3 de la mañana me quedaría en mi casa siendo Gotham, ¿vale? No iría a ningún lado. Pero encima de esos sitios hay lugares que evidentemente tienen el sello de la muerte. A mí me hace mucha gracia pensar que hay una calle que se llama la calle del crimen en Gotham. O sea, que ya van... O sea, Van a las chorras no, acá. Sí, no se molestan ni en taparlo. Dicen, El callejón del y crimen. dices tú, uy. Hombre, entiendo que tendría otro nombre, pero claro, popularmente se le empezó a conocer como el Callejón del Crimen. Se encuentra detrás del teatro, de hecho, el camino que hacen los padres de Bruce Wayne en aquel número 33 de Detective Comics en noviembre de 1939. No tardaron mucho en darle un trasfondo, al menos de este tipo, un trasfondo dramático al personaje. El camino que recorren desde ese cine, después de ver La marca del zorro, hasta que Joe Chill acaba con su vida, es bastante pequeño. Deduzco que a nivel de dirección, o al menos de diseño de producción, el hecho de que lo llamaran el Callejón del Crimen, que es un poco el nombre que ha pasado a la historia, deduzco que para darle también esa pátina de realidad, a pesar de toda esta temporalidad o ucronía o como queráis denominarlo, a pesar de todo eso, para darle esa pátina de realidad, se refieren a ello como el callejón que está entre la calle Pearl y la calle Phillips. Nuestro siguiente protagonista, el Museo Flugelheim. Ojo, la galería de arte más prestigiosa de todo Gotham. fíjate lo que ha avanzado ya el autobús, 12 metros. Muy bien. Va lento. Tenemos una vista ahora de lo que viene siendo la plaza del pueblo. Bestial. Mola porque estamos justo donde acaban los decorados y entonces vemos horizonte. Total. Ciudad y Vemos ahí, horizonte. antes todo esto era campo, estamos diciendo. Hay un momento donde recordemos que Vicky Vale va a encontrarse con el Joker y en el menú no aparece escrito Flugelheim. sino que aparece escrito... Flugelheim. Me imagino que ahí hubo una cagada o no se pusieron Sí, de acuerdo sí. y los que se encargaron de poner el rótulo fuera del edificio lo escribieron de una forma y los del menú, que era otro equipo, pues lo puso así. Eso se lo he visto yo en muchos Huevos restaurantes, de verdad. desordenados con Sí. jamón. La caguerita de tipografía, en plan, pues ya lo hemos pagado, tira para adelante. Por cierto, en esa secuencia recordemos que recibe una nota Vicky Vale donde dice ponte esta máscara. Sí. Pues la persona que escribió esa nota es Tim Burton. El propio Tim Burton, eso es la letra de Tim Burton. Eso es. Arquitectónicamente bebe mucho de ese brutalismo que mencionábamos antes, de Otto Wagner, de Le Corbusier, todo muy funcional. No tiene por qué ser bonito, pero al menos sabes que tiene pinta de museo, al menos desde fuera. Y hay una secuencia muy mítica, por supuesto, dentro de esta película, que es el momento en el que entra el Joker con sus maleantes al ritmo de Prince, bailando y destrozando cuadros. Cuadros que, dependiendo del momento, vuelven a la vida. ¿Están manchados? No están manchados. Aquí el récord... ¿Para qué? no hay ningún tipo de No es un récord. para adelante, para atrás. Y claro, en entrevistas hablaban con Jack Nicholson. Jack Nicholson es un amante del arte y confesaba que le costó mucho rodar esa secuencia porque él, más allá de que obviamente eran reproducciones, pero más allá de eso, él ama tanto el arte que ver cómo lo estaban mancillando de esa manera lo estaba pasando realmente mal. De hecho, y esto no sé hasta qué punto es leyenda, hay un cuadro, el Figure with Meat, de Francis Bacon, que también iba a ser destrozado y cuenta la leyenda que el propio Jack Nicholson, no en el papel del Joker, sino como Jack Nicholson, fue el que dijo, este no. Este me gusta muchísimo, esto no lo puedo destrozar. Pop. Me gusta este cuadro. Lo que pasa es que también, precisamente, ese cuadro es bastante siniestro, es bastante... Mucho. Sí, es un cuadro fastidiado, ¿vale? Entonces no Muy me extraña... Francis Bacon. Claro, muy Francis Bacon, pero también entiendo que al Joker precisamente le guste eso. Sí, porque cuadra. Claro, en plan, este no, porque es un aspecto muy siniestro del arte, es prácticamente canibalismo lo que estamos viendo aquí, pues me lo quedo. Pa' mí. Otra cosa curiosa que podemos decir del Flugelheim es que también iba a aparecer en la segunda parte, en Batman Returns, en uno de los guiones que se presentó para rodar esta película, escrito por Sam Hamm, que a este pobre hombre le cambia las cosas todo el rato. Sí. Pues Selina Kyle, su trabajo iba a ser precisamente conservadora para el museo. Evidentemente esto cambió posteriormente y Selina Kyle era secretaria del malvado Shrek. Hubiera sido muy curioso ver esto, ¿eh? Sí. Aunque un poco lo que hacen con Harvey Dent, en realidad, es mostrar al personaje, pero tampoco sin mayor desarrollo. Vemos a Harvey Dent, no vemos a Dos Caras, pero ya dejas la semillita de lo que va a ser. De qué luego puede pasar en el Catwoman. futuro, efectivamente. Además, eso, si has leído cómics, sabes perfectamente cuál es el destino de esos personajes. No sabemos muy bien si porque Carl Grissom está vinculado a este museo, puede que sea hasta el dueño, porque es un tío muy poderoso, que tiene tentáculos en todos los lados, y no descarto que en realidad este museo sea suyo, sea su propiedad. Eso explicaría también por qué el Joker queda con esta mujer, porque después de matarlo es el que hereda todo eso y en el fondo ese museo le pertenece, aunque eso yo creo que desvirtuaría en cierto modo toda esa acción de destrozar los cuadros y de ser un poco ese gamberrismo que de repente
llena a toda esta bahorrina de maleantes, que es una expresión que me gusta Dios. muchísimo. Bahorrina de maleantes. Masillas. Iba a seguir. Nosotros decimos masilla. Bueno, lo que quiero decir es que el apartamento en el que vive Carl Grissom se supone que está encima de este museo. Y antes hablábamos del diseño del apartamento de Vicky Vale, y a mí lo que es el apartamento, esos ventanales con esos dos rostros en perfil, esas dos estatuas que se ven a través de esa ventana, a mí es una cosa que desde niño, yo recuerdo el álbum de cromos y siempre me impactó mucho esa imagen. El diseño que tiene, los colores, hay mucho rojo, mucho carmesí, todo está muy cuidado, y se supone que estaba basado en un bloque de apartamentos que se llama Hampshire House, por si queréis buscarlo así como curiosidad, que está en Nueva York, curiosamente, en Central Park. Que hay una zona de Central Park que tiene pinta de todo de ser súper baratito, súper asequible. Muy barato. Sur de Central Park, vamos, ahorráis un poquito. Solo asesinatos en el edificio, por ejemplo. Pero los asesinatos son lo que te cuesta exactamente pagar los sitios. Sea como sea, ya digo, la ilustración de todo esto la hizo Nigel Phelps, que una vez más insistimos, buscad imágenes de Nigel Phelps, no solo en su trabajo en Batman, sino en el resto de películas en las que ha trabajado, porque es una persona que sigue, yo me imagino que recogió en cierto modo el testigo que dejó Anton First cuando falleció, pero de verdad que merece mucho la pena su trabajo. Tenemos el callejón del crimen, tenemos el museo, tenemos la plaza, tenemos también el cine y por supuesto algunos elementos que, aunque no están englobados en este espacio, sí me gustaría rescatar, como es por ejemplo el Gotham Globe. Me enfrasqué a buscar cuántos periódicos hay o cuántos periódicos han aparecido en los cómics, y hay unos cuantos. Puto loco. Está el Daily Gotham, el Gotham Gazette. No son nombres originales, quiero decir, siempre está Gotham ahí. El Gotham Glacier, el Gotham Globe, que es el que nos interesa, el Gotham Herald, el Gotham News, Gotham Star, Gotham Tatler y Gotham Times. Algunos están basados en periódicos reales, como puede ser por ejemplo el Gotham Times, pues cogen el Times y dicen, pues el New York Times, pues cogemos el Gotham Times. Pero digamos que hay a priori muchos periódicos que en realidad luego, si lees los cómics, no hay tantos, solo que la gente pues se pone a inventar. Siempre, fíjate, no sé si has visto la serie de Gotham. Vi algo. ¿Has visto el departamento de policía, lo que es la comisaría? Uh-huh. Me recuerda mucho el ambiente que plasman en la serie del departamento de policía, departamento que por cierto no sale en esta película, que también es importante en los cómics. Me recuerda mucho al espacio que crean en el periódico. No sé si es por el uso de las maderas, la forma en la que entra la luz, me recuerda mucho. Y ya que si queréis saber más sobre el departamento de comisaría de Gotham City, os recomiendo otra vez un cómic. Gotham Central, que es maravilloso, por lo menos sus 4 primeros tomos son de quitarse el sombrero, que recoge toda esa parte más policial, más callejera. Sí. Es una especie de canción triste de Hill Street, versión gothamita. O sea, que muy bien. Lo bonito de Gotham Central es que nosotros en los cómics estamos acostumbrados a seguir al protagonista. Puede ser Batman, puede ser Batwoman, puede ser Robin. Entrenado. A ese héroe que se enfrenta ante todo tipo de villanos. Y lo bonito que tiene este cómic, el de Gotham Central, es que ves el resultado de todas esas batallas. Ves a seres humanos que se tienen que enfrentar ante algo que no pueden controlar, unos villanos que muchas veces parece que se han construido para convertirse en un rival digno de Batman, pero no para ser un rival de una persona normal. Entonces, a mí por lo menos me llama mucho la atención, leyendo esta obra, la de Gotham Central, que te encuentras con esas reflexiones de, hostia, es que no podemos... Porque, claro, ¿cómo supero yo esto? ¿Y cómo combato yo contra el Joker? Es que no puedo combatir, o sea, es muy difícil combatir contra el Joker, entonces... A mí otra cosa que me gusta de toda esta historia de Gotham Central es, acercarnos a lo pequeño, ¿no? Dejarnos de Batcuevas y meternos en la oficina del tío que tiene la mesa llena de papeles. Sí, de casos sin cerrar. Que Batman no rellena papeleo. Es así. Sí. Y los que trabajamos para la administración, en general, para cualquier cosa relacionada con cara al público, sabemos lo que es el papeleo, ¿no? Que es la parte más coñazo de tu trabajo, pues Batman se la salta. Y toda esta gente tiene que lidiar con ser un policía de verdad y con tener unas normas y con intentar, dentro de ese caos que es Gotham, incluso el propio departamento de policía, mantener la cordura y hacer lo mejor posible tu trabajo. Y acercarnos a ese aspecto, y además, es que son Greg Rucka y Ed Brubaker. Sí. Ojo, cuidado. Que son 2 tíos que manejan los personajes y la serie negra como maestros. Eso te iba a decir. O sea, es que claro. El género lo controla mucho. Entonces... llevar al terreno más policíaco todas las historias de Batman me parece magistral. Y sin salir Batman, que mira tú, es eso. Batman es una sombra que está ahí, evidentemente aparece como algo que forma parte de la vida de toda esta gente, pero no tiene una acción predominante en el desarrollo de las historias. Es esta gente que tiene que lidiar con su día a día.
De la catedral vamos a hablar mucho porque hubo una reescritura de guión bastante potente por parte del pobrecito de Warren Scaren, que hablábamos del drama de Anton Furst, pero Warren Scaren también falleció, no sé si, no voy a hablar de maldición ni mucho menos, pero falleció unos años después de hacer esta película. Warren Scaren, que había colaborado, había participado en Top Gun, también en Días del Trueno, en Beetlejuice, y que, ya digo, murió, pues creo que fueron como 2 o 3 años, más o menos por las fechas seguramente de Anton Furst, lo cual es bastante triste. Y en esas reescrituras que os comentaremos, os hablaremos de por qué, de cómo, qué sucedió con esta catedral, porque iba a tener cierta importancia, pero de repente alguien se volvió loco y dijo: vamos a darle todavía más importancia. No, va a ser el núcleo central del clímax. Se supone que estamos hablando, y aquí ya nos vamos a lo que aparecía en el guión, aunque pueda sorprender, es el lugar más alto de todo Gotham. 245 metros de altura, que es una salvajada. O sea, descolla. Tú ves el skyline, por decirlo así, de Gotham, y lo que descolla sobre todo es la catedral. Esa catedral. Que no sé si recuerdas, pero en los cómics, una de las maneras de prepararse o de entrenarse que tenía Bruce Wayne era escalar precisamente esta catedral. Que tienes para un rato, ¿eh? Y poco asidero. Tienes para un Tiene rato. poco asidero ahí. Santi, ya hemos visto la catedral, hemos visto el museo, hemos visto el callejón, hemos visto la plaza, hemos visto el cine, hasta la estatua. Fíjate qué bonita está la estatua. De John Telemin. 400 metros muy intensos. Wow. No, y a esta velocidad es que creo que me he despeinado y todo, ¿eh? A ver si va a dar un frenazo ahora y no vamos a sacar al suelo. Está siendo impresionante. Madre mía. Está siendo impresionante. Ya se pueden bajar, ya la ruta acaba aquí. Pero es un poco corto, ¿eh? Con 400 metros, no me voy a inventar yo calle. Ya. Señor, usted me ve a mí con pinta de inventarme calles. No puedo inventarme la calle. Ya. Bueno, pues nos bajamos. Muchas gracias, ha sido muy guay. Tampoco les he contado nada. Ya, no les hemos preguntado. Íbamos aquí nosotros hablando de nuestras mierdas. Bájese ya, por favor. Pero, ¿bajamos a una velocidad normal o según este autobús? Podemos bajar lentos, Sí, muy ¿no? lentos. En plan slow A motion. mí no me está haciendo gracia, ¿eh? Por favor, bajen ya, que tengo que coger a más viajeros al otro lado. Cuidado al dar la vuelta. ¿Cuántas veces se recorre usted este camino? O así... 600 veces. 600 idas y vueltas. Esto es un infierno. Por favor, sáquenme de aquí, por favor. No puedo más. Vale. Bueno, pues nos vamos a ir. Gracias. Gotham te destruye la vida, definitivamente. Sí. Por cierto, su voz me suena. No puede ser, no sé de qué le puede sonar. Bueno, a mí me suena su voz. No, ¿me recuerda usted al señor que vendía pomelos? Bueno, no puede ser, no es ¿Usted posible. no nos ha atracado ya antes? No es posible. No es posible. Este era el recorrido turístico de lo que es esta calle de Gotham, que al final es representativa de lo que te puedes encontrar en el resto de la ciudad. Hay clases sociales también en esta ciudad, hay gente que vive muy bien y la mayoría vive muy mal. Es un poco el resumen de esto. Y por eso, más allá de que Bruce Wayne esté haciendo lo que está haciendo a modo, entre comillas, de venganza o por sus padres, en el fondo es una persona con mucho dinero que está intentando ayudar a la gente que no puede ayudarse, vamos a decir. Esto sería la parte de ciudad. Pero también tenemos algunos sitios que se encuentran fuera de esa ciudad. En primer lugar, tenemos la factoría de productos químicos Axis. Efectivamente, querido Sergio, y como bien comentas, es una fábrica y no puede estar dentro de la ciudad, aunque en Gotham no me extrañaría que esté al lado de la catedral. Porque no quieren. Exacto, ¿vale? Pero mira, aquí tuvieron un acto de decencia. Sí. Alguno del ayuntamiento tuvo que decir, hombre, no. Se va a notar. Esto ya está feo. Por lo menos que no esté al lado del ayuntamiento. Llévatelo un poco más lejos. Vale, es que esto huele. Y se la llevaron fuera de la ciudad. Bueno, era uno de los negocios en la película en los que estaba implicado Carl Grissom. De hecho, parece ser que ahí había documentación turbia y el propio Grissom tiende la trampa a Jack Napier. ¿Qué ocurre? Que este es el lugar emblemático, entre otras cosas, porque es donde nace el Joker. Es donde existe, donde hay esa pelea entre Batman y los secuaces de Grissom. Jack Napier cae a los productos químicos y sale transformado en otra cosa mucho más terrible. Posteriormente, el propio Joker utilizaría esta fábrica de productos para fabricar su Smilex, ese gas que dibuja un curioso rictus en sus víctimas y va dejando un reguero de cadáveres. Que eso aparecía, por cierto, en la historia de Engelhart, así como curiosidad. Tiraban bastante de ese Smilex. Fíjate que de todos los diseños que tiene esta película, uno de los que más me impactó fue esta fábrica. Aún a día de hoy, a veces cuando voy por la carretera, voy conduciendo y me encuentro con algún pueblo o algún lugar que tiene una fábrica parecida, siempre digo, mira, la fábrica de Gotham, automático, tío. Es Axis. Sí, porque todas estas fábricas en el fondo nos dan esa sensación de abandono, de decadencia, de algo oxidado, ¿no? De algo incluso transmite peligro. Sí. Entonces es normal que se te quede en la cabeza. Y luego aparte, cómo construye el interior
de la fábrica el propio Tim Burton, que como no, sus influencias son de película de terror. Muchas veces parece el laboratorio de Frankenstein más que una fábrica de productos químicos, ¿no? La casa de psicosis, tío. El concepto que hay detrás de esa casa de psicosis, de que una casa o una factoría, como es este caso, se convierta en algo más, a través de cómo la muestras, a través de los colores. Parece una especie de nave espacial que está llegando a la Tierra para conquistarla. O sea, es una cosa rarísima que luego cuando ves más fábricas y ves más factorías te das cuenta de que, hombre, dentro de lo que cabe estaban jugando con algo real, pero que aún así te impacta. A mí por lo menos me produjo un impacto bastante salvaje. A mí eso, me hace gracia que toda la maquinaria interior y cómo la maneja el propio Jan Napier, cuando está bajando las palancas y empiezan a salir chispas. Sí, tío, el humo, el vapor. Eso es que esto es puro líquidos. Puro cine de la Universal de los años 30, que evidentemente es una de las grandes referencias de Burton. Me gusta mucho por eso. Aparte del exterior, que es así como también muy castillo de Drácula, oxidado, ¿no? Como es el castillo de Drácula posindustrial, ¿no? Sí. Y mola mucho ya de por sí, y encima el interior es todo un juego de referentes visuales de Tim Burton. Que el interior sí era un lugar real, se ve además esas escaleras metálicas, eso es un lugar real, era esa central eléctrica de Acton Lane, esa Acton Lane Power Station, que en inglés pues suena así como muy rimbombante, que originalmente trabajaba con carbón y que estuvo funcionando desde 1899 hasta 1983, es decir, 6 años antes de que llegara toda esta gente. Claro, hubo una razón para cerrarlo. El amianto. El amianto, entre otras cosas. Claro, entre otras cosas. También que era carbón y sabemos que, bueno, pues dentro de lo que cabe, cada vez se ha ido eliminando más toda esa fuente de energía. ¿Cuál era el tema? Que el equipo pronto comenzó a quejarse de que allí había amianto, con todo lo que eso conlleva y la peligrosidad que puede portar el hecho de trabajar bajo esas condiciones. Hay partes que sí se recrearon en los Pinewood. Hay un momento donde Jack Nicholson ve a Batman por primera vez. Eso está recreado en Pinewood, pero ese escenario era real. Y de hecho se utilizó también en Aliens. Recordemos que en Aliens también hay muchas escalinatas y se utilizó precisamente este Acton Lane, que era así como muy conocido. Me da la sensación de que muchos de estos lugares, al final los location managers, los que se encargaban de encontrar estas localizaciones, habían trabajado también para otras películas. Hay cosas que se conocen, porque esto estaba abandonado. Me imagino que tenían que pagar por usarlo, pero estaba abandonado. Y me da la sensación de que era un poco el boca a boca o incluso a veces los mismos que decían, oye, queremos así algo industrial, Acton Lane, ahí lo tenéis. Y no he buscado información al respecto porque me parecía demasiado, fijaos lo que os digo, me parecía demasiado, pero seguramente se han hecho más películas dentro. O se hicieron más películas porque tratándose de los años que estamos hablando es posible que hasta esto ya ni exista o esté ya medio derruido. Lo del nombre es muy curioso. No sé si lo llegamos a comentar ya, Santi, todo este tema del nombre, lo de Axis. Que lo hayamos dicho antes. Creo recordar que lo mencioné cuando hablé de los guiones, que se barajaron diferentes nombres para esta factoría de productos químicos. La primera opción fue Apex Chemical Corporation, que es el nombre de la factoría que aparece en la primera historia de Batman. De hecho, si recordáis, el nombre es The Case of the Chemical Syndicate. Precisamente por esto, el sindicato químico que opera en esta factoría. Luego se cambió el nombre a Ace Chemicals, que viene de otro cómic relacionado con Capucha Roja, que esto ya nos llevaría a hablar de Capucha Roja, el Joker, es muy largo, todo eso nos llevaría mucho tiempo, pero finalmente dijeron Axis. De todo lo que es ese momento en el que explota la central, hablaremos de ello porque organizaron un lío ahí. Es la película rodada, es la imagen final que te llega a ti editada para que veas que es magia del cine y demás, y tienes sensación de que mucha de la gente que está ahí salta porque está su vida en peligro. Sí. Hay 2 o 3 saltos que no es trabajo de stunt, ¿no? Es trabajo de, oh Dios mío, si no salto me muero. Se les fue mucho la pelota así. Si al final os habéis animado a buscar ese mapa de En Tierra de Nadie, de No Man's Land de Gotham, os daréis cuenta de que está la isla central, o están las islas centrales, que es donde pasa todo el meollo de Gotham, están todos los maleantes ahí haciendo villanías y tropelías. Y si os dais cuenta, Wayne Manor está ya en lo que podríamos denominar la península. Hay que cruzar el agua, hay que cruzar en este caso ese océano que baña todo este lugar, hay que cruzarlo y ya como alejadito, fuera del peligro, fuera del caos, fuera de la opresión, fuera de la industria, en un sitio bueno, está este Wayne Manor, que es donde al final vive en este caso Bruce Wayne con Alfred. Mucha mansión para tan poca gente. Para tan poca gente. Sí. Bueno, de hecho, siempre ha existido el rollo de que haya las cerradas de la mansión Wayne. De que evidentemente es que si no, no te cunde, ¿eh? No. Fíjate, pobre Alfred diciendo, a ver qué limpio. ¿Sabes? Sí, es una mansión muy grande. Y de hecho es eso, que de algunas partes que están cerradas porque es impracticable a no ser que tengas un servicio mucho más amplio que un pobre mayordomo. Es que cuando has acabado en un ala,
tienes que empezar ya con la otra. Claro. Es horrible. Pero lo que nos interesa, más allá de esta mansión Wayne, que se podrían comentar muchas cosas, de hecho ya dejamos caer algunas que aparecían en los seriales, por ejemplo, la forma en la que acceder a la Batcueva, es precisamente la Batcueva, lo que queremos traer a colación, porque es importante. Tampoco es que salga mucho en esta película, sale un par de veces. Es muy imponente ese momento en el que se ve el coche y ese acantilado que no sabes dónde va a terminar. A mí por lo menos me impactó mucho de niño, pero más allá de eso, tampoco es que se vea demasiado. No es la Batcueva tal cual la conocíamos, o por lo menos la que podíamos encontrar en la Edad de Plata del cómic. De hecho, claro, la Batcueva de los cómics parece mentira lo que voy a decir, pero es más alegre que el mausoleo siniestro que se ha construido el señor Wayne de la película de Tim Burton. De hecho, la Batcueva funciona más como una sala de trofeos en ciertas ocasiones que como ese centro oráculo, ¿no? Que vemos aquí. Luego, que tiene un dinosaurio. La moneda gigante, tiene un montonazo de cosas que son súper reseñables, ¿no? Tiene merchandising. Mira, aquí en el 73 me dio una hostia con el dueño de este dinosaurio. Memorabilia, ¿sabes? Claro. Y sí tiene todo su aparato tecnológico, tiene sus vehículos y demás, pero es eso, una especie de hangar. Pero aquí lo que vemos es algo mucho más oscuro, ¿no? Mucho más cercano a ese personaje vampírico que nos presenta Barton, y como dice Sergio, es una de las imágenes que se te queda en la retina. Dentro de las muchas imágenes que se te quedan precisamente por este exceso trabajo de producción, la Batcueva, yo me recuerdo de verla de pequeño y ser de esos escenarios el que te llevas metidos en el cerebro, aún saliendo un par de veces, que como no tiene mucha presencia. Y hace de centro de operaciones, básicamente, no es mucho más allá de toda esa entrada del coche. Y... en el fondo es un despachito, tiene ahí sus ordenadores y sus cosas, el hombre para sus vigilancias. Con el asiento de Aliens. Con el asiento de Aliens. Y para poner cara interesante y ponerse las gafas, porque ojo, que Batman es miope. Que siempre me hizo gracia, o sea, es Batman. Una putada, ¿eh? Y el tío se pone gafas para ver la tele. Ojo, cuidado. A mí me... Y para leer el periódico. Pobrecito mío. Sí. Eso siempre me ha llamado la atención, que este Batman es miope. Hay momentos muy chulos vinculados a la Batcueva, como por ejemplo cuando se produce el rescate de Vicky Vale del museo. Rescata a Vicky Vale de las garras del Joker, la monta en el coche, entonces se encaminan hacia la Batcueva. Y esa secuencia con la música, la cara de Vicky Vale diciendo ¿quién es este señor que me ha salvado? ¿Dónde me lleva? La velocidad, que está acelerado, se nota que está acelerado. Ese coche recorriendo la sinuosa carretera que lo lleva hacia la mansión Wayne. Y ese momento en el que parece que se va a estrellar contra una pared, pero es un holograma, que es lo mismo que hace, por cierto, Frank Miller en El Caballero Oscuro, utilizan el mismo recurso. A mí es una cosa que siempre me llamó mucho la atención. Y luego también en la famosa escena, que es otra cosa que nos deja con el culo torcido, que es cuando Alfred entra con Vicky en la Batcueva, en plan, señor Wayne... Hola, buenas tardes. Me ha contado esta señorita que quiere hablar con usted. Como, Alfred, me has vendido, pero mogollón. Y la cara de Bruce Wayne diciendo, es Bruce Wayne, no es Batman, diciendo... Pero qué... Pero Alfred... Sí. Estoy a punto de jubilarme, me da igual, amo Wayne. Me la suda. Pero... Llevo muchos años a su servicio. No, pero además, encima, quiero decir, si al final Batman se hubiese casado y te hijos con Vicky Vale, pues dices, todavía. Pero no, que la segunda parte, Vicky Vale es un recuerdo. Entonces, ya es más jorobado, porque ahora tienes que vivir con la idea de que todos sabemos lo que pasa. O sea, todos hemos leído Born Again. Qué ingrato, ¿eh? Tío, se llama Identidad Secreta por algo, campeón. Sí, pues Alfred no tiene mucha... No le da igual. Hay otros sitios míticos en la historia de Batman que simplemente vamos a mencionar porque creo que son importantes, como puede ser, por ejemplo, el asilo Arkham, que podría haber dado bastante juego en esta película, no se utiliza. Tampoco se utiliza la penitenciaría de Blackgate, que también es importante. Un poquito menos que Arkham, porque creo que Arkham es donde está... Es que es súper mítico Arkham. Ha trascendido, es que y con los años, ¿eh? Es un personaje. Hablábamos de Gotham como personaje y Arkham es otro personaje. Exactamente, porque además se ha convertido en una especie de lugar de leyendas con su propia historia. Ya no es tanto el sitio donde vamos a meter a los locos y a tirar la llave, ¿no? Es los secretos que oculta. Por cierto, que aprovecho para hacer promo, tenéis a Arkham Creations. Arkham, no creo que haga falta decirlo, pero viene del mundo de Lovecraft. Arkham Creations se dedica a hacer todo tipo de artículos artesanales, incluso también lleva el merchandising del descampado, así que yo os animo también a que busquéis cosas. Estupendo. Hay más sitios, por ejemplo, los muelles de Gotham creo que también son muy importantes. Los muelles, siempre que hay muelles en una película o una serie, creo que gozan de bastante importancia porque es donde se mueven muchos trapicheos y obviamente es un lugar para un héroe. Lo portuario siempre suele ser sinónimo de siniestro. El jardín botánico de Poison Ivy. También está por ahí Bloodhaven, que Nightwing tiene bastante importancia allí. Bloodhaven lo estábamos comentando antes de empezar el programa, el Alcorcón de Gotham. El Alcorcón. Es la Fuenlabrada gotamita. Son sitios que tienen mucha trascendencia, pero que al final, a la hora de contar una película, muchas veces tienes que elegir cuál va a ser tu escenario. Y obviamente haber metido todos estos, creo que hubiese sido demasiado. Con una calle, quitando, ya digo, la factoría de productos químicos, la mansión Wayne
y un par de sitios más, el apartamento de Vicky Vale o incluso la casa o la guarida del Joker, todo se basa en una calle y aún así funciona, que es la magia de esto. Sabes que estás más o menos en un espacio cerrado y un espacio que tampoco es súper amplio, pero capta también la esencia de lo que es Gotham en un espacio tan pequeño que parece más grande de lo que realmente es. Y no digo tanto de esto cuando vas, por ejemplo, a un plató, a un programa de televisión que dices, ostras, es todo más pequeño de lo que me pensaba, porque aquí pues entra mucho también el tipo de lente que usan las cámaras, la propia disposición de la cámara. Ese concepto onírico, laberíntico que tiene Gotham. Hay momentos en los que también quedan reflejados en la película porque tú más o memenos sabes dónde estás, o sea, la situación en la que te encuentras, pero no te da la sensación de que esté todo junto, a no ser que te fijes en los detalles. Es decir, tú sabes que la catedral está ahí, pero te tienes que fijar para ver que la catedral está cerca del cine. Y no es algo en lo que caes. Para ti es simplemente una ciudad con diferentes sitios importantes que merecen ser visitados y que están ahí dispuestos. Pero es que la magia es que era todo la misma calle. No, ni que, pero vamos, llamarlo calle a 400 metros me parece excesivo. La callecita, tío. Como os hemos contado al principio del programa, había bastante presión alrededor de esta película. No solo por parte de los productores y por parte, en el fondo, de Warner Bros., que no quería perder todo el dinero que estaba invirtiendo en construirse una calle entera, sino que los medios de comunicación y los fans estaban bastante atentos a lo que aquí se podía estar filmando. En general había un clima de desconfianza que movió a que muchos de esos medios, a pesar de encontrarse en Inglaterra, utilizaran todo tipo de argucias para intentar grabar, sacar algún tipo de fotografía, de imagen que demostrara al mundo en forma de exclusiva lo que estaba teniendo lugar en los Pinewood Studios. Los 18 platós que se utilizaron para el rodaje de este film, recordemos que 7 eran fijos, más todo lo que se construyó en la calle, que era un descampado o un descampado en la parte trasera de los Pinewood, se convirtió de repente todo este lugar en una especie de ciudad prohibida en la que había que controlar que helicópteros, y esto es de verdad, helicópteros no sobrevolaran el lugar, sobre todo la zona de la ciudad, la zona de la calle. Que estaba más abierta al público. Claro, que eso se podía ver desde fuera. Estaba muy controlado el tema. Se intentó hacer con helicópteros, se intentó sobornar desde extras, a gente del equipo de rodaje. Por favor, llévate esta cámara o sácame unas fotos y yo te pago. Se intentó también... Llegaron a ofrecer 10.000 libras a uno de los miembros de publicidad. No sé, un medio quería conseguir la primera foto de Jack Nicholson vestido del Joker. 10.000 libras, así en la manita para ti. Por suerte para la producción, este señor tuvo un ataque de honradez. También entiendo que se jugaba las lentejas y si se filtraba que había sido él, no iba a volver a trabajar en su puñetera vida. Es así, 10.000 libras son de dinero, pero tampoco te soluciona la vida. Entonces entiendo que diría que no por una serie de cosas, pero que eso se llegó a ofrecer. Había elementos que eran más incontrolables, como por ejemplo lo que se rodó con el Batmóvil. Antes estaba comentando ese momento en el que va por las carreteras. Me suena haber visto algo en la época, fotografías que estaban, por supuesto, a esa velocidad. Claro, imaginaos fotos de la época. Sí. Intentando pillar escondido tras un matojo arbusto o disfrazado de oca, como un coche baja muy deprisa por una carretera muy sinuosa, como bien ha utilizado el adjetivo mi querido Sergio. Pues la foto evidentemente no era de primera calidad. Era bastante borrosa. Claro. Pero aún así, ya digo, cualquier elemento alrededor de este rodaje era importante para esos medios. Necesitaban... Yo creo que se juntaban muchas cosas, pero creo que parte de todo esto, toda esta... Ya no el secretismo en sí, sino toda la polémica que se despertó alrededor de esta película con toda la elección de Michael Keaton y la elección también de Tim Burton, ayudó a todo lo que fue después. Sin duda. Porque en el momento en el que deciden crear un tráiler muy cortito, simplemente para tranquilizar, no para otra cosa, para tranquilizar y decir, va a ser esto, y lo ponen en los cines, la gente dice, hostias, no esperábamos esto. Aún así, si nos ponemos un poco a investigar sobre todo lo que aconteció en aquel rodaje, nos daremos cuenta de que llegó a desaparecer material, que eso es muy bestia. Hubo un momento en el que se acabó llamando a la policía porque desapareció material de rodaje y claro, pensaban los productores y los miembros del equipo que eso se iba a utilizar para hacer vídeos pirata, que llegarían al público antes incluso que la película. Así que hasta ese punto llegó el tema de la paranoia. Sobre los 20 minutos esos robados, a mí es una cosa que siempre me ha escamado, ¿no? No sé hasta qué punto fue algo que dijeron para
Fortalecer la seguridad. Aquí había mucha gente trabajando, se habla de 300 personas, 200 levantar la ciudad, pero me imagino que luego haya que mantenerlo y cámaras, sonido, todo. El catering, las 1000 historias que funcionan dentro de una película. Me da la sensación, porque no me consta que esos 20 minutos hayan salido a la luz o salieran a la luz. Obviamente es otra época. Ahora con internet sería muy fácil filtrarlo, pero siempre me ha llamado mucho la atención y me da la sensación, esto ya son sospechas mías, que fue como una especie de estratagema. Sí, de estratagema de decir, aunque no fuera real, nos han desaparecido 20 minutos de película, hay que reforzar la seguridad. Porque hasta ese momento igual estaban diciendo, oye, mira, que es que están sobrevolando helicópteros todo el rato, estamos grabando con sonido. Ostras, una película que se rodó sobre todo de noche, que lo veremos, obviamente. Es Gotham, hay alguna escena de día, pero la mayoría es de noche. Y estaban rodando, esto también hay que contarlo, rodando en invierno, otoño-invierno del 88 y el 89, por la noche. En Inglaterra, que hombre, anochece pronto, anochece a las 4, ya es 4 y media, ya es de noche en esa época del año. Pero aún así, estar horas ahí rodando, sí. Bien. Hace fresquete. ¿Recuerdas que te he comentado que montaron un tráiler con algunos momentos de la película simplemente para calmar los ánimos? Para decir, oye, esto es lo que estamos haciendo. Vampiros existen. Estamos haciendo esto, relájense. Pero por si eso fuera poco, dijeron, ¿cómo podemos aplacar a esos fans que sienten a Batman como algo suyo y no aceptan que se juegue con él? Vamos a invitar a Bob Kane Puñito cerrado. a que venga a ver los decorados, a que venga a ver los sets, y de esa forma, a través de su reacción, vamos a intentar convencer a toda la gente que el creador de todo esto, me río yo con lo de creador, pero con el creador de todo esto, apoya nuestro proyecto. Sabemos que, creo que os lo contamos ya, pero al principio era muy reticente, era como muy, mami, esto no me acaba de llegar. Toma, soy un señor mayor. $200.000. Venga, ya Bob, me gusta más. Me gusta muchísimo. Es el proyecto de mi vida. Bueno, pues yo me imagino que fue un poco así. Bob Kane, que por cierto era uno de los más interesados en que esto funcionase porque... Por los royalties. Sí, iba a llevar pasta por temas de copyright, de merchandising y todo. Cada muñequito le llegaba ahí sus centimicos. Aunque fuese su centimico. Pero vamos, a centimico por dicho vendido, yo creo que para una buena jubilación le dio a esta película a Bob Kane. Podéis buscar un vídeo en YouTube en el que aparece ese momento en el que se invita a Bob Kane y ve esa calle, ve la plaza y todo. Y él, a nivel de oratoria, se sabía manejar muy bien. Y es un tío que lo escuchas y es muy carismático. Y él decía... Yo imaginé Gotham tal cual lo veo ahora en los Pinewood Studios. Lo han conseguido. Cada construcción, cada cenicero, cada ladrillo, todo está aquí. Esto hay gente a la que le sirve, obviamente, claro. Tú veías al creador, que de repente estaba dando el visto bueno y era como, bueno, vamos a estar todos tranquilos. Más allá de todo el tráiler que se iba a montar después. Me imagino que esto fue antes. Ya más, tengo que decir algo más porque son 20 pavos por palabra. 3 frases. Sí, cobraba por palabra. Sí se cuenta que a lo largo del rodaje, de vez en cuando, tenía contacto con los protagonistas. No me refiero tanto a Kim Basinger, Michael Keaton, sino todo lo que es el equipo de rodaje. Y de vez en cuando les escribía y les decía, estáis haciendo un buen trabajo. ¿Sabes que estaba planeado un cameo de Bob Kane en esta película? Sí, y lo hay, pero no lo hay. Correcto. Bob Kane no aparece, pero sí aparece su arte. Eso es. Vale, porque resulta que en el periódico, en el Globe, tiene un dibujante. Antiguamente había dibujantes para, bueno, pues tiras cómicas e incluso para si había que meter algún dibujo de alguna noticia. Entonces, cuando entra Alexander Knox, todo el mundo se está riendo un poco por lo bajini de su búsqueda de Batman, ¿no? Todo el mundo lo considera una leyenda urbana, un personaje mitológico. Y uno de los personajes que está allí dice, mira Bob, te he hecho un dibujo de Batman, te he hecho un retrato robot. Y efectivamente es un murciélago vestido con traje de señor. Y ese murciélago con traje de señor está firmado por Bob Kane, que entiendo que es un dibujo que realizó él para la producción. Él iba a ser el que le iba a entregar ese papel, iba a hacer de dibujante o ilustrador dentro de ese periódico, pero parece ser que se encontraba enfermo y no pudo asistir ese día al rodaje. No sería hasta Batman Forever donde ya haría el primer cameo dentro de una historia de Batman. Pero estaba estipulado que fuera él el que le entregara ese papel. Me imaginaba que había sido así cuando el dibujo de Bob Kane está firmado por él. Y me imaginaba que él iba a hacer de dibujante, pero también supuse que por alguna razón pues no había podido materializarse el encuentro. Voy a terminar con una frase que dice Enigma o Acertijo en una obra escrita por Neil Gaiman. En realidad es una historia muy corta en la que se cuenta el origen secreto del Acertijo o de Enigma, que con referencia a Batman dice algo así como Batman es Gotham y Gotham es Batman. De aquí se podrían sacar muchas cosas. Creo que no es el momento tampoco de liarnos con esto. Lo mismo, ¿no? Como para patrones, ¿sabes? Una discusión alrededor de esto, pero creo que es una buena reflexión
y que pone el broche final a todo lo que ha sido este viaje a través de Gotham City, a través de Ciudad Gótica o a través de Gotham. Esto ya que cada uno elija lo que más le guste. No voy a hacer tampoco, no estamos haciendo cierres demasiado largos en estos especiales. ¿Para qué? Y creo que ya decimos muchas cosas a lo largo de los episodios, de lo que significa esta película para nosotros y lo divertido que está siendo poder ahondar en toda la historia que hay detrás. Porque para mí esta película, antes de iniciar todo este viaje, yo conocía algunos elementos de lo que había sido el rodaje, la elección, la polémica con Michael Keaton. En cierto modo porque la vivimos, tanto Santi como yo, esa polémica. Pero hay muchas cosas que yo desconocía. Y está siendo muy chulo poder saber cómo se hizo algo que fue importante para nosotros. Y que aún así, no sé si esto lo he mencionado ya alguna vez, aún sabiendo cómo se hace el cine, que este no pierda la magia. Y que tú, en el momento en el que le das a play a una película, puedas sumergirte en ese olor a meados, esas construcciones, esos edificios extraños, esas factorías, ese ambiente cargado de humo y de contaminación. Que eso suceda, a pesar de que tú sepas cómo se ha hecho, quién está detrás de todo eso, creo que es una de las magias del cine. Y por eso nos gusta tanto. Porque, insisto, en el momento en el que le das a play o en el momento en el que te sientas en una sala de cine y comienza la película, se apagan las luces, ahí se inicia un nuevo mundo, una nueva realidad, y es precioso que eso suceda a pesar de que tú mismo hayas hecho películas, a pesar de que tú seas guionista, a pesar de que, en cierto modo, no pertenezcas igual al gremio, pero te hayas interesado por saber cómo se realizan y cómo se construyen esas películas, cómo toda la tramoya, todo lo que hay detrás. A pesar de eso, en ese momento en el que se apaga la luz, pasas a otra dimensión y dejas de estar en la Tierra. Y que siga sucediendo eso cuando vemos una película me parece algo maravilloso. Santiago Negro, estamos aquí recorriendo Gotham. Nos queda todavía contar todo el tema un paseíto del rodaje. Tú fíjate, te voy a decir todo lo que nos queda por contar, Santi. Espera, que me siento. Vamos a sentarnos en este banco. Nos queda el Batwing, nos queda el Battraje, nos quedan todos los gadgets, nos queda el Batmóvil, nos queda todo el tema del vestuario, el maquillaje de Jack Nicholson, que es súper importante y uno de los secretos mejor guardados, por decirlo de esta manera, de esta película. El vestuario, fastuoso, maravilloso. Pero entonces voy a poder cenar con mi familia en Navidad. No te lo garantizo, Santi. Mierda. No te lo garantizo. Si podemos escapar de Gotham, sí. No, la verdad es que no. Muchas gracias, Santi, como siempre. A ti, hermoso. Nos vemos a lo largo de 2025 porque queda Batman para rato, amigos. Empezamos por Batman del 89 y vamos a acabar. Van a salir 89 episodios, tío. Y además, siempre me gusta recordar el origen de este proyecto como algo ligero que íbamos a hacer este verano. ¿Te acuerdas? En plan, no tengo mucho ahora mismo sobre la mesa. Vamos a tratar un tema ligero que nos guste a los dos. Esa fue la propuesta original. Y aquí estamos. Sí, es que siempre me pasa lo mismo, joder. Siempre me pasa lo mismo. Fíjate, lo bonito de todo esto es que, y lo digo desde la humildad, no lo digo desde la vanidad o la soberbia, ni mucho menos. Están quedando unos especiales que van a ser una especie de... Tampoco es que lo busque, pero van a ser una especie de referente a la hora de conocer la historia de Batman. Y eso me parece maravilloso, porque es una película que nos ha dado tanto que es como una especie de devolución, de decir... Que no se pierda. Claro, de que esto se quede ya ahí para todo el mundo y que todo el mundo en un momento dado, dentro de 5 o 6 años, cuando la gente se ponga a estos programas, pueda escuchar lo que hicimos y que no pase el tiempo al igual que ha sucedido con la misma película. Pero incluso que haya gente que no había visto la película, porque incluso yo también entiendo que este Batman es muy generacional. Sí. Pasa como con la Guerra de las Galaxias, otras películas que han ido creciendo y cada saga pertenece a la generación para la que se ha hecho, ¿no? Sí. Y con Batman, este Batman del 89... es nuestra, es la película que fue para nosotros, los que estábamos ahora entre los 30 y muchos y los 40 y tantos. Vale, vamos a ponernos ahí. Entonces, también que haya una generación de gente más joven que a lo mejor escuchando este podcast se acerca a una película que vista desde su perspectiva a lo mejor le queda escasa por múltiples razones, por la forma de producción, porque las películas antiguamente no se hacían de la misma manera que se hacen ahora. Y si con este programa son capaces de darle una perspectiva que contextualice lo que están viendo y digan, pues cómo mola, ¿no? Pues jolín, a mí me alegra mucho lo que dices tú de devolverle a esta película ese valor. Que haya gente que la pueda apreciar como nosotros lo hacemos. Lo vamos a decir, no es nuestra película favorita, entendemos la cantidad de cositas que tiene. Sí, y ¿vale? cosotas. Y cosotas, que es una película que en ciertos aspectos, pues a lo mejor, mira, está envejecido mal, ¿por qué no vamos a decirlo? Pero que sigue siendo una película que para nosotros es muy fundacional. Lo dijimos en el primer programa, un poco en la introducción, que fue quizá la película que nos empujó un poco a meternos de lleno en el mundo del cine. Sin Batman no hubiese visto, yo qué sé, el séptimo sello, ya que nos vamos a ir a otro nivel, ¿no? Pero fue la película que me dio la patada hacia adentro. Entonces, es muy bonito devolverlo.
Y nos vemos en el siguiente especial, que no estoy muy seguro de si será de Batman o será de otra cosa. Igual descansamos un poco de Batman y nos vamos a otra temática, tampoco mucho, igual 1 o 2 programas. 16 programas después. Pero ¿para qué dices eso en público, Sergio? Porque sigo siendo una persona llena de sueños. Me pierde la curiosidad. Mi gran problema es la curiosidad, tío. Que me pongo a escarbar en la historia, por ejemplo, del Batman del 89 y me doy cuenta de... Yo me sorprendo y me gusta encontrar cierta información y siento la necesidad de tener que compartirlo. Y es el gran peso que tengo yo ahora encima de autoimpuesto. Nadie me dice nada. O sea, seguramente si hubiésemos dedicado 2 episodios a Batman con mucha pasión y contando cosas, la gente estaría encantada. Pero es como, ostras, sé todo esto, ¿por qué no lo voy a transmitir? ¿Qué me impide hacerlo? Así que, bueno, pues aquí estoy, 9 programas de Vikingos y la gente nos sigue pidiendo más. 18 pues programas de Batman. Y... A ver qué se, ¿ves? A ver qué se te ocurre. ¿Cómo ese ligero paréntesis entre Batman? Aliens, Santi. No. No, mentira. O sea, es que ahí no te doy yo ni feedback para decirte lo contrario. Au contraire, la que nos vamos a comer con Aliens va a ser mi nina. Me da miedo, tío, Aliens. Me da miedo. Que muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y nos vemos en siguientes entregas. Ha sido un placer contaros mierdecitas. Gracias, Santi. A ti. Nos vemos. Chao. Ale. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Este programa no contiene trazas de inteligencia artificial.